Bueno, Juli, tenemos el segundo y último entrevistado de la tarde de hoy. Creo yo también que más allá de que no vamos a estar hablando de cuentos, vamos a estar hablando de una novela que para mí tiene una temática muy interesante porque es un continente que yo generalmente lo sigo en el otro programa. Y bueno, y tengo también una especialista que es una gran historiadora. Pero bueno, lo vamos a presentar a él, ¿te parece? Lo vamos a presentar. Él es Gastón Guigues. ¿Lo dije bien? Sí, Guigues. Bien. Es acompañante terapéutico, escritor, casi licenciado en psicología. Vamos a esperar a que se reciba. Pero nada, lo conocí porque bueno, llegó un libro de él a una actividad que se llama Siembra de Libros. Ahí lo conocí y el otro día, bueno, charlando, me regaló el libro Todo Acto es Perpetuo, que es su primera obra. En realidad es segunda obra. Ajá, muy bien. ¿Viste? Hice mi tarea. Es la segunda obra. Nada que ver igual las temáticas del primer libro con estos, que es una... No sería una trilogía porque son 4 libros, ¿no? Sí, en total van a ser 4. En total van a ser 4. Ese es el primero. Tiene el segundo acá también, que lo sacó hace poquito. Y nada, la verdad que bueno, lo empecé a leer, claramente ya hasta el capítulo 3, porque es muy largo. Pero nada, bueno, ahora él nos va contando sobre la temática, así que bueno, lo presentamos a Gastón. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar acá porque en realidad el trabajo un poco del escritor es muy solitario, es estar mucho tiempo creando un universo y armando, bueno, craneando todo lo que después vas a plasmar en el libro y después tener la posibilidad de poder explicarlo, contarlo adelante de más personas, la verdad que yo lo considero un privilegio, así que les agradezco mucho la invitación. No, los agradecidos somos nosotros que hayas venido acá en vivo a los estudios de Phantom. Y lo primero que te quiero consultar, digo, una imagen, una frase, una experiencia que encendiera la chispa inicial de esta novela. Sí, un documental que vi en YouTube. A mí me gusta mucho ver documentales y en su momento vi uno titulado El silencio de las palabras, de un cantante y productor que es francés, que está inspirado en lo que pasó en Ruanda en 1994 y mayormente estaba centrado el documental en lo que eran los testimonios de las víctimas, ¿no? Y haciendo foco en las mujeres. Y esa fue un poco la chispa. Yo vi cómo eran sus relatos, cómo era su forma de manifestarse ante lo que había pasado, qué es lo que más les había marcado, digamos. Y también de ahí surge un poco el título, ¿no? Todo acto es perpetuo, como dando a entender de que toda marca que nosotros tenemos en cualquier momento de nuestra vida queda perpetua, queda para siempre. Y a partir de ahí, viendo los testimonios de estas mujeres, surgió un poco esta idea de que el primer capítulo sea una protagonista femenina de 23 años oculta en el pantano junto a sus hermanos menores e intentando no ser descubierta por los milicianos que la perseguían. Y así arranca el primer capítulo. Y por ahí viene un poco la chispa. ¿Y cuáles son los temas, digamos, a grandes rasgos que atraviesa esta novela? Los grandes temas. Y el tema más grande yo creo que es la injusticia, partiendo por ahí, que considero que este hecho histórico viene un poco por ahí, ¿no? Una tribu que fue corrompida, una tribu que se le cortó lo que era su rutina del día a día, de un momento para el otro, siempre gestado obviamente desde la política con toda una cuestión detrás, ¿no? Política con ciertos intereses, pero que bueno, que como cualquiera de nosotros corrompió la vida y que los marcó a esa población africana en los hechos reales y a la población de Lacdemesla en el libro. Estaba leyendo en alguno de los sitios de internet, entre 500.000 y 1 millón de personas murieron entre abril y julio. Sí, increíble. Sí, el dato oficial, digamos, que circula son 800.000, se hizo como un promedio, pero va entre las 500 y el millón de personas. Pensemos que se mataban, no sé, como si te dijera algo de, no sé, muchas personas por hora, era continuo. Tranquilamente puede considerarse como un delito de lesa humanidad, ¿no? Sí, es que es así. La guerra de los 100 días se le dice. Y después, bueno, hay muchos que fueron juzgados de los genocidas y en total se terminaron condenando a 75, pero obviamente fueron muchos más los culpables, ¿no? Bueno, yo que lo empecé a leer, porque digo, bueno, si lo vamos a entrevistar, algo hay que leer antes de... Yo tengo que empezar a leer también algo. Imagínate que si lo llevo al programa de política internacional, tengo que leer algo también. Y siempre uno dice, ¿no? Que por ahí uno se imagina, ¿no? O ve las películas sobre guerras, sobre persecuciones,
pero leerlo es muy crudo. O sea, Oh, para mí, que generalmente leo por ahí otro tipo de literatura, Claro. es como muy crudo el hecho de ponerse en el lugar de Manila, que es Maniva, que es la protagonista, y estar ella preocupada por los hermanos escondidos, bueno, toda la persecución y cómo pensar en cómo esconderse, o sea, Sí, sí. es mucho del trabajo, más incluyendo también lo histórico, mucho de lo psicológico también, de qué puede llegar a pensar una persona que está en ese momento escondiéndose. Ajá, sí, sí. Es medio un segundo a segundo que se cuenta el libro, ¿no? Sí. Salen del pantano, salen por una colina empinada que había ahí al final cuando creyeron que ya estaban, que no estaban cerca los milicianos, y una vez que salen de ahí, bueno, ella tiene que tomar la decisión de si ir a buscar alimento porque hacía 48 horas que estaban escondidos ahí adentro, o si ir a buscar algún aliado para que se escondan en la iglesia, que eran los refugios que había en ese momento. Decisiones, ¿no? Como la vida en general, como todo nos pasa, pero bueno, ella en ese contexto que en la realidad pasó, pero bueno, yo lo ficciono y eso me da la libertad también para llevarla por el camino que yo quiero, ¿no? Sos como una especie de semidios cuando sos escritor, porque vos llevás a los personajes por el camino que a vos te surge, que a vos tenés ganas de llevarlos, que vos querés que tomen cierta decisión y los llevás por ahí para dar cierto mensaje también. Entonces es una aventura escribir una novela. Sí, literal es un segundo a segundo, porque es como, bueno, se fueron, listo, es un segundito de esperanza, salimos, nos escondemos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Claro, no es que una hora después... Claro, no es ni hora después, ni días, No, o sea, es como todo por lo que fui también leyendo, es como todo en el mismo día, o sea, en el mismo día se escapan, en el mismo día se esconden, en el mismo día. O sea, y tomar la decisión de, bueno, ¿a quién dejo de mis hermanos? O sea, es como... Claro. Yo también me pongo en el rol de hermana mayor y es como fuertísimo. O sea, ¿cómo dejas a tus hermanos, encima todos chiquitos, muy chiquitos? Sí, sí, es como... No, la verdad que es muy fuerte el leerlo. Uno por ahí ve la película y uno dice, es ficción. Pero también cuando sabes que esto es un hecho real, que pasó y que puede ser que haya una protagonista que lo vivió así, es fuertísimo. Tal cual, incluso la escena del pantano es real. No me lo spoileé, que llegaste al segundo capítulo completo. No, por eso si voy a spoilear va a ser el primero nada más, que en el primero está medio comprimido y cuenta muchas cosas, pero... cuando ella también tiene que decidir con quién dejar a los hermanos, también eso tiene un motivo, porque a los hermanos los tenía que dejar no porque ella quisiera, sino porque a sus padres no los encontraba. Cuando empieza las corridas y que se sienten acorralados dentro de su casa, ellos salen para un lado y el padre les dice, bueno, ustedes vayan para el pantano y nos vemos a la noche ahí. Y bueno, eso es el primer capítulo, por eso por eso lo cuento. Ese es spoileable. Claro, deja a los hermanos justamente porque ella quería ir a buscar a los padres y va junto al amigo que se llama Epimaque. Bueno, es una novela que te ha dado muchas satisfacciones de lo personal, digo, porque la has presentado en España, estaba leyendo por acá en la Feria del Libro de Buenos Aires, en Caleta Olivia, e incluso tuviste una mención del Consejo Deliberante. Sí. No sé, uno a veces parece que vive como un sueño, ¿no? Lo que uno empieza con un deseo, con unas ganas de escribir una novela, de repente tu vida empieza a inclinarse para cierto lado que es muy satisfactorio, y lograr eso con una pasión creo que es lo que todos un poco buscamos, más allá de que yo sea un escritor amateur, que me considero así, pero que después de repente te llegue un pasaje en avión del municipio de Caleta Olivia, que te digan vení que tenemos un hotel, bajás y tenés la cena, el almuerzo, todo como si fueses alguien importante entre comillas. Nunca creí que eso podía llegar a darse de esa manera. Y también me parece muy importante remarcar que todo esto se me dio solo con un libro, o sea, solo con esta primera novela, y entonces tengo mucha esperanza para lo que va a ser lo siguiente, porque bueno, después publiqué este año, o sea, la semana pasada saqué Dominarás un lugar bajo el sol, que es su continuación. Es casi una primicia, digamos. Ya lo presentó, esto pero... está fresquito, digo, esto es nuevo. Debe estar caliente ese, sacado de la caja. Como pan caliente, que termine como pan caliente. No, y también, entonces por eso estoy muy esperanzado, porque hubo mucha linda repercusión con todo Acto es Perpetuo, y con me llegó hace unos días, ayer repartí 50 en la mano de distintos lectores que me lo pidieron. Entonces, nada, cómo no ilusionarte, ¿no? Y esto que, o sea, sigue todo en la misma temática, pero bueno, ¿qué parte de la historia sería? Una semana después de que termina todo Acto es Perpetuo. Ahí arranca. ¿Y el otro también va a ser una semana después de que termina este y así? ¿O... 5 meses. Ok. 5 meses después de que termina el segundo. Que bueno, ahí lo estoy craneando de a poco, pero lo había empezado
escribí la mitad del primer capítulo y dije, no, voy a encuadrar un poco para dónde quiero ir y lo estoy haciendo de a poco. Ya esta semana casi que lo termino, lo macro de la tercera novela, y ahí voy a empezar a desarrollarlo en la compu. Así que esa va a ser un poco la metodología. Así es como me manejo, por lo menos, para escribir las novelas. Claro, porque también hay que organizarse. O sea, Sí, hablábamos sí. por ahí con Alejandra, bueno, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir? Claro. Son 16 cuentos y tardó 4 años. Claro. Entre medio, bueno, pasa la vida, pasan los estudios, Sí, sí. la familia y demás. Entonces, también hay que escribir, ¿no? Toda esta cantidad de páginas e ir pensando, ¿no? En todas estas posibilidades, del segundo a segundo, de cómo ella lo va viviendo. Así que nada, me imagino que es un trabajo arduo y... Sí, y quizás no es solo eso, sino que vos tenés que hacer un producto que sea atractivo para un lector, Claro. ¿no? Vos no podés escribir lo que tengas ganas y decir, bueno, estoy convencido, lo saco. No, vos tenés que hacer giro de trama, vos tenés que tener personajes con un arco completo, vos tenés que tener una historia que se valga la pena leer, porque vos lo que querés, sobre todo en mi caso, que yo quiero que sea un universo expandible de 4 libros, yo lo que necesito es que el que lea el primero, como me mandaron una reseña hoy, que pida ya el segundo, que es lo Claro. que me pasó. Entonces, que hoy me mandaron un Necesito mensaje. saber qué sigue, Necesito, ¿viste? claro, quiénes siguen, quién no. Nada, querer leer, y creo que también yo por lo menos lo que considero que está bueno de lo que escribo es que hay una cuestión también media poética por dentro, los párrafos están pensados. Si a mí no me compró, siempre a mí me gustó el fútbol me fue bien, digamos, entre comillas, porque no llegué a nada, pero Pero lo hice- jugaste, lo practicaste. Sí, hoy en día también lo practico, pero en su momento hice muchos grupos de amigos, me sentí muy elogiado por eso, y el autoestima te cambia, vos dejás de... te volvés una persona que no critica, porque vos tocaste creo que uno toca un punto tan alto no voy a decir de felicidad, pero de bienestar, que creo que lo que quiere es que el resto también pueda vivir eso. Exacto. Yo creo que viene un poco por ahí. Yo creo que las críticas son un poco... Nada, esa gente que se sube arriba de un banquito para bajarte, me parece que no colabora en nada, y yo creo que yo, tanto como otros, tratamos de hacer todo lo contrario, ayudar para que el resto pueda pasar por esas situaciones de tranquilidad y de paz mental. Por lo menos intentamos hacer alguna otra cosa y no la más fácil, ¿no? Tal cual, sí, sí. Y uno va por caminos Claro. que contribuyan a eso. Por eso es importante, antes de que Juli te haga la próxima pregunta, por eso es importante, más allá de que todos soñamos con ser Maradona o Messi, pero qué importante que es el deporte, ¿no? Para socializar, ¿no? Tal Vos cual. fíjate lo que estabas diciendo recién, ¿no? El deporte me ayudó mucho a ser amigos, a socializar, Sí. a tener un espíritu de cuerpo colectivo. Por eso digo, es importantísimo que los chicos de hoy, que están tan apegados a las pantallas, jueguen con otras cosas también, Sí, ¿no? sí, sí. O prueben con otras cosas. Yo lo veo en mi hijo, el de 6 años, que va a fútbol, y veo cómo cambió su forma de ser también. El hecho de esto que decías vos, de lo colectivo, el hecho Claro. de poder compartir momentos sin la presencia de los padres todo el tiempo. Y esto de tener nuevos amigos me parece que también forja mucho tu personalidad, y me encanta que Buenísimo. él haga fútbol. Buenísimo. Volviendo al libro, consulta, ¿hay nuevos personajes? ¿De Sí, qué va la muchos, trama del sí. segundo? Sí, o sea, obviamente sigue con la misma temática, ¿no? Sí. Pero está bien, me dijiste una semana después. Una semana después. No sé el final de la otra porque todavía no te- Claro, sí, sí. Pero bueno, por ahí contarnos un poco de qué tratas. Bien. Lo importante de esto, creo que del universo que estoy creando, es saber que cada libro es independiente, que cada libro tiene su conflicto y tiene su resolución, y eso implica que cada lector que agarra, sea el libro que sea, lo puede leer de manera independiente, que eso me parece que está bueno, porque el que agarra Dominarás un lugar bajo el sol tiene que saber que, más allá de que estuvo todo Actos Perpetuos, que te da toda una introducción al segundo, yo doy indicios del segundo de lo que fue el primero. Entonces yo doy detalles, se puede leer libremente. Incluso mi mamá, por ejemplo, leyó el segundo, que lo terminó hoy, y no había leído todo el primero y lo entendió todo. O Claro. sea, y después también van quedando, como todo, ¿no? Van quedando, algunos personajes siguen en el segundo, pero se incluyen muchos personajes nuevos, porque hay un sentido de colectividad en este segundo que capaz que no estuvo en el primero, porque los objetivos eran otros Claro. de la protagonista en el primero. Entonces acá hay como un sentido de colectividad que ella forja, en donde se necesita que aparezcan otros personajes para ir armando Claro. eso a poco. Y cada persona, perdón, Juli, Sí. y cada personaje tiene también, yo
no me voy mucho por las ramas, pero yo cuento un poco de su historia, cómo llegó ahí, no los tiro así como al aire y ver qué pasa. Claro. Los explico un poco, pero son personajes todos con su atractivo. Por ahí, creo que es más, por lo que llegué a leer la contratapa del segundo, es como más, bueno, tratemos de sobrevivir y de llegar, bueno, todos juntitos hasta el fin del libro. Y aquel es más como de la parte de restaurar, ¿no? El lugar donde ellos Tal vivían. cual, sí. Entonces, obviamente se requieren otros personajes ahí. Sí. Pero bueno, está bueno esto de que sean libros independientes, más allá de que uno, por ahí, te falta por ahí un poco de contexto. Bueno, llegaron acá y bueno, ¿qué pasó antes? Claro. Entonces sí, está sí. bueno porque también te obliga a leer el anterior. Claro, muchos les pasa eso. En la presentación que hice la semana del domingo pasado, muchos de los que fueron se llevaron el segundo libro y ahora me pasó esta semana que lo terminaron y ya me pidieron el primero. Claro. Porque quieren ver cómo... Bueno, pero más que no te pidieron el tercero porque... No, que esperen 3 añitos más seguro. Y a lo que iba al principio de lo que estabas nombrando vos, y es que en Todo Acto es Perpetuo es verdad que luchan un poco por la supervivencia. Y en el segundo lo que hay que tener en cuenta es que más allá de que esté tratando de encontrar como una cuestión colectiva, encontrarlo en un pueblo herido y fragmentado es muy distinto. Porque vos, no solo con decir, bueno, vamos a unirnos para detener estos ataques, eso haga que la gente o que la población quiera unificarse de nuevo, no. Claro. Porque la mayoría hay casas vacías, en la mayoría hay viudos, hay padres sin hijos. Claro, es todo el contexto de lo que quedó, digamos, de... Así es, sí. De lo que quedó y con eso, con lo que quedó, ver cómo se resurge. Léanlo. Ver qué se hace con lo que nos hicieron, digamos. Bueno, contale un poco a la gente que nos está viendo y escuchando cómo pueden conseguir Todo Acto es Perpetuo o la segunda parte que es Dominarás un lugar bajo el sol. Bueno, ambos libros están en Libros de la Arena. Fray Mocho, no sé si sigue estando, creo que sí, pero están en Libros de la Arena. La mayoría me los pide a mí por Instagram también, que por ahí suelo entregarlos y en ese caso yo los llevo al domicilio. ¿Cómo es tu Instagram? Gastón.guigues. Ah, bien. Y ahí está bueno no solo para el que quiera leer el libro, porque capaz que hay gente nueva que nos está escuchando y no solo con esto puede llegar a parecerle atractivo el libro, sino que en mi cuenta subo un montón de contenido acerca de lo que es el proceso de escritura, acerca de la creación de los personajes, de cómo creo el mundo, consejos sobre cómo escribo yo, de que uso un montón de cuadernos, por ejemplo, y ahí plasmo lo macro de cada novela. Entonces ahí también hay muchísimo material que subo en las redes. Bueno, ¿cómo viene la agenda, Diego? ¿Cuál es la próxima presentación de tus libros? Bueno, lo próximo es, la semana que viene tengo una entrevista en España, no porque vaya a España, sino que me hace una entrevista a un podcast de España. Después me contactó un club de lectura muy importante, que son casi 50 personas de acá en Mar del Plata, que están comprando el libro para que yo vaya el 8 de abril. 8 de abril. Me invitaron, por eso lo sé. ¿Te invitaron? Sí, sí. Ah, Diego, te maneja la agenda, Diego. No, pero me invitaron. Te hace la agenda de prensa. Publiqué el otro día que lo estaba leyendo y me escriben, che, el 18 nos juntamos a debatir sobre el libro. Dije, bueno, ya voy con la delantera porque ya fui leyéndolo, así que... Claro. Sí, sí, sí. Así que el 18 de abril voy a hablar ahí con todo el grupo de lectura. No recuerdo cómo se llama, pero sé que lo maneja Virginia. Sí, Virginia. Que es la del Club de Lectura Silenciosa también. También, sí. Así que eso va a estar súper interesante porque nunca hice algo así. Pero bueno, lo importante es que con este club de lectura, esta novela, que uno a veces la deja un poco atrás porque salió la segunda, toma muchísimo impulso. Y eso me parece que está buenísimo y que muchísimo público más te lea. Y vamos a llevar obviamente el segundo para el que quiera también tener la segunda parte. Gastón, éxitos, gracias por venir, te felicito y que te siga acompañando el público en estas novelas tan interesantes con una temática muy, muy, muy cruda, muy real, pero donde también se juega un poco con la ficción. Así que agradecidos por tenerte en el segundo programa y cerrar prácticamente el programa de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran vengo a charlar más cosas. Buenísimo. Gastón Guigues, escritor, acompañante terapéutico y estudiante avanzado de la carrera de psicología, estuvo en diálogo exclusivo con el Club del Libro presentando Todo Acto es Perpetuo y ya la segunda parte, Dominarás un lugar bajo el sol. La pausa, un pequeño recreo musical y a la vuelta ya estamos con Juli haciendo el cierre del programa de hoy.